Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, y que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar. Vamos a sumergirnos en una polémica que ha estallado y que involucra a dos nombres muy conocidos, Kerem Bürsin y Hande Erçel, y a la actual pareja de Kerem. Como ven en el título, el tema de hoy es polémica. La novia de Kerem Bürsin ataca a Hande Erçel. ¿Qué dijo? Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes de un verdadero culebrón, pero contado de forma clara y directa para que no se pierdan ningún detalle. Y antes de empezar a desgranar todo este asunto, quiero recordarles lo importante que es para nosotros su apoyo. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. Es un simple clic, para nosotros significa el mundo. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, porque tenemos muchísimas sorpresas y análisis de lo más interesante preparados para ustedes. Ya saben, pulsen ese botón rojo y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Su suscripción es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a investigar a fondo y a traerles las primicias del mundo del entretenimiento turco e internacional. Bueno, vamos al grano. La situación que ha desatado esta controversia gira en torno a la relación sentimental actual de Kerem Bürsin. Como muchos saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel internacional, consolidado como un ícono de la actuación y el carisma. Su fama trascendió fronteras gracias a sus papeles en exitosas producciones, y su romance con Hande Erçel, quien también es una actriz muy famosa y talentosa, fue durante mucho tiempo uno de los favoritos de los fans. Su química en pantalla, que se hizo evidente en la serie Sen Kalkapm, y su evidente conexión fuera de ella, generaron una legión de seguidores que soñaban con verlos juntos para siempre. Su separación, cuando ocurrió, dejó a muchos seguidores con el corazón roto, pero como bien sabemos, la vida en el mundo del espectáculo, y en la vida en general, está llena de cambios. Las relaciones evolucionan, los caminos se separan y nuevas historias comienzan. Y Kerem Bürsin, siguiendo el curso natural de su vida, ahora está en una nueva relación. Y es precisamente esta nueva pareja de Kerem la que, según los rumores y las informaciones que han surgido como un reguero de pólvora en los medios turcos, ha tenido unas palabras, digamos, poco amables dirigidas hacia Hande Erçel, la expareja que tantas pasiones despertó. Para ponerlos un poco en contexto, la nueva pareja de Kerem Bürsin es una figura que, si bien no goza de la misma trayectoria actoral de Kerem o Hande, ha empezado a ganar notoriedad rápidamente. Se trata de una reconocida figura en el ámbito de las redes sociales y el entretenimiento en Turquía, alguien que ha sabido labrarse su propio espacio y que, desde que se hizo pública su relación con Kerem, ha estado bajo el escrutinio mediático. Y como suele suceder en estos casos de alto perfil, la atención de los medios y del público se centra no solo en la nueva pareja como tal, sino también, y de manera inevitable, en la comparación con la relación anterior, la que fue tan icónica. Y es aquí, en este terreno fértil para la comparación y el análisis, donde entra la polémica que hoy nos ocupa. Según diversas fuentes y portales de noticias de espectáculos turcos, incluyendo medios con un gran alcance y credibilidad en el país, la novia de Kerem Bürsin, de la que hablaremos más adelante con más detalle, habría hecho unas declaraciones que han sido interpretadas por la gran mayoría como un ataque directo y frontal a Hande Erçel. Estas supuestas declaraciones habrían surgido en el contexto de preguntas sobre su relación con Kerem, sobre su vida privada, y de alguna manera, de forma más o menos directa, se habría mencionado el nombre de Hande Erçel. Lo que dijo o lo que se le atribuye haber dicho, es precisamente lo que ha encendido las redes sociales, provocando una auténtica avalancha de comentarios, debates y discusiones apasionadas entre los fans de ambos actores y de las respectivas figuras involucradas. La pregunta clave que todos se hacen, y que nosotros vamos a intentar responder con la mayor precisión posible, es, ¿qué fue exactamente lo que dijo la actual pareja de Kerem Bürsin que ha generado este revuelo? Bueno, las versiones varían ligeramente dependiendo del medio que consultes, como es habitual en el mundo de la información rápida y a veces especulativa, pero la esencia de las declaraciones, el mensaje subyacente, parece ser el mismo y ha resonado de forma similar en todos ellos. Se rumorea, y estas son las informaciones que han cobrado más fuerza, la novia de Kerem hizo comentarios despectivos, criticando de manera velada o incluso directa, aspectos que podrían abarcar desde el físico, la carrera profesional, hasta, y esto es lo que más ha resonado,
El pasado romántico de Hande Erçel junto a Kerem Bürsin. Algunas de las frases que se le atribuyen, y esto es importantísimo recalcar que son atribuciones, rumores y lo que ha sido publicado por diferentes medios, sugieren que ella se sentiría superior a Hande, que insinuaría que Hande no era suficiente para Kerem, o incluso que estaría sintiendo celos de la popularidad, del cariño que Hande aún despierta entre los seguidores de Kerem, y del legado que dejó su relación. Imagínense la situación. Una nueva pareja que se encuentra en el ojo del huracán mediático sintiéndose quizás insegura ante la sombra de una relación anterior tan popular, o por el contrario, muy segura de sí misma y decidida a marcar su propio territorio, y haciendo comentarios que ponen en entredicho que cuestionan la relación anterior de su actual pareja, y por ende a Hande Erçel. Vamos a intentar ser lo más precisos posible con la información que tenemos, basándonos en lo reportado por fuentes fiables del sector del entretenimiento turco. La novia en cuestión, la protagonista de esta polémica, es Yağmurtan Sepsin. Y las declaraciones habrían sido captadas, según se informa, en un evento público o en una entrevista informal concedida a un medio de comunicación de espectáculos, donde se le habría preguntado, de forma directa o indirecta, sobre su relación con Kerem Bürsin y cómo se sentía al estar con él, especialmente considerando su pasado compartido con Hande Erçel, un tema que sin duda interesaba mucho a la audiencia del medio. Se dice, y aquí es donde la cosa se pone más jugosa, que ella respondió algo así como que ella y Kerem tenían una conexión mucho más profunda y genuina, insinuando de manera bastante clara que la relación que Kerem tuvo con Hande podría haber sido más superficial, más basada en la imagen pública o mediática, o simplemente menos compatible a largo plazo. A esto se le suman comentarios sobre la necesidad de que Kerem buscara a alguien más madura, o más acorde a su nivel, lo cual ha sido interpretado por muchos, y no es difícil entender por qué como un golpe directo y artero a Hande Erçel, sugiriendo, de forma implícita o explícita, que ella no estaba a la altura de Kerem o de las expectativas de una relación seria y duradera. Imagínense el revuelo que esto causa en el apasionado mundo de los fans. Los fans de Hande Erçel, por supuesto, se han indignado ante estas supuestas declaraciones, reaccionando con furia y defendiendo a su ídolo con uñas y dientes. Han calificado a la nueva novia de Kerem de envidiosa, resentida, inmadura y poco respetuosa, argumentando que no tiene derecho a opinar sobre relaciones pasadas de su pareja y mucho menos a atacar a otra colega de profesión. Por otro lado, los seguidores de la nueva pareja de Kerem, o aquellos que simplemente apoyan la nueva etapa de Kerem y desean verlo feliz, tienden a defenderla, argumentando que ella tiene derecho a expresar sus sentimientos y a hablar de su propia relación, o que quizás las palabras han sido sacadas de contexto y malinterpretadas intencionadamente por la prensa o por los detractores. Es crucial abordar este tema con la cautela que merece, especialmente cuando hablamos de declaraciones que son, en gran medida, reportadas y no confirmadas directamente por las partes involucradas. En el mundo de la farándula, las palabras pueden ser fácilmente malinterpretadas, magnificadas por los medios para generar más clics y controversia, o incluso, en algunos casos, fabricadas para crear noticias. Sin embargo, el hecho de que varios medios turcos de renombre hayan reportado estas declaraciones de manera consistente, y que la reacción de los fans haya sido tan intensa y generalizada, sugiere que hay, al menos, un sustrato de verdad en todo esto. Aunque quizás la intensidad, el matiz exacto de las palabras o la intención original puedan haber sido alterados en el proceso de comunicación y publicación. Una de las teorías que circula con más fuerza entre los analistas de la industria del entretenimiento es que estas declaraciones podrían ser una estrategia calculada para ganar notoriedad. Al involucrarse en una polémica que involucra a figuras tan conocidas y queridas como Kerem Bürsin y Hande Erçel, la nueva novia de Kerem automáticamente atrae la atención de los medios, del público y de las redes sociales. Esto puede ser sumamente beneficioso para su propia marca personal, especialmente si, como es el caso, se dedica al mundo de la influencia, las redes sociales o el entretenimiento, donde la visibilidad es un activo fundamental. Generar conversación, aunque sea negativa, la posiciona en el centro del debate público. Otra posibilidad que no podemos descartar es que efectivamente existan celos o inseguridades de fondo. Estar en una relación con una estrella de la talla de Kerem Bürsin, y ser comparada constantemente con su ex más famosa y querida por una gran parte de su fandom, puede ser una situación estresante y demandante a nivel emocional. Quizás sus palabras, por torpes o desafortunadas que parezcan, reflejan precisamente esa presión, esa sensación de estar compitiendo o de tener que reafirmar su lugar en la vida de Kerem. Por otro lado, también hay quienes defienden la postura de Yağmurtan Sepsin,
argumentando que ella simplemente está expresando su opinión sobre su propia relación y que no hay nada de malo en ello. Si ella siente que su relación con Kerem es más compatible, que su conexión es más fuerte, o que su pareja está más feliz y realizado a su lado, ¿por qué no decirlo? La libertad de expresión es un derecho y en el ámbito de las relaciones personales, cada uno tiene su propia perspectiva. Sin embargo, la forma en que se dice y el momento en que se dice son cruciales, y en este caso particular, hacer comentarios despectivos sobre la expareja de tu novio, especialmente cuando esa expareja sigue siendo muy querida y admirada por una parte significativa del público y de los fans de tu actual pareja, rara vez sale bien y tiende a generar más rechazo que simpatía. Lo que sí es un hecho innegable es que esta polémica ha logrado un efecto colateral interesante, ha reavivado el interés en la relación pasada de Kerem Bürsin y Hande Erçel, así como en la actual de Kerem con Yağmur. Los fans, siempre ávidos de detalles, están analizando cada movimiento, cada publicación en redes sociales, buscando pistas, interpretando gestos y debatiendo acaloradamente sobre quién tiene la razón, quién está actuando de manera inapropiada y cuál es la verdadera dinámica de estas relaciones. Las redes sociales se han convertido en un verdadero campo de batalla donde los fans más fervientes de Hande y los defensores de la nueva novia de Kerem se enfrentan en intensos y, a veces, acalorados debates. Es fascinante observar cómo estas situaciones, que a menudo pueden parecer triviales o de poca importancia para quienes no están inmersos en el mundo del espectáculo y el fanatismo que lo rodea, pueden generar tanto interés, tanta pasión y tanto engagement entre el público. Los fans se identifican con los personajes que ven en pantalla, con sus historias, con sus relaciones, y se sienten, de alguna manera, parte de sus vidas. Por lo tanto, cualquier comentario, acción o polémica que afecte a sus ídolos es tomado de forma muy personal, como si les afectara directamente. Y aquí es donde entra la parte más intrigante y quizás, la más sabia de la historia, la reacción de Hande Erçel. Ante esta oleada de comentarios y la controversia desatada, ¿son estas declaraciones una jugada calculada por parte de Yağmur Tanseepsin, un arrebato de inseguridad y celos, o simplemente una opinión dicha sin pensar en las graves consecuencias mediáticas? Lo que sí sabemos es que Hande Erçel, hasta el momento de la realización de este vídeo, se ha mantenido en un absoluto y completo silencio. Y esto, en mi humilde opinión y creo, en la opinión de muchos analistas de comunicación y fans inteligentes, es una estrategia muy, muy inteligente. Cuando alguien ataca, ya sea de forma directa o indirecta, la mejor defensa a menudo es la indiferencia, el silencio y mantener la propia integridad. Mostrar serenidad, profesionalismo y elegancia ante la provocación es una señal clara de madurez, de seguridad en uno mismo y de control de la propia imagen pública. Los fans de Hande la aplauden por esta actitud, la consideran una muestra de su clase, de su dignidad y de su sabiduría al no caer en el juego de la polémica barata que, en última instancia, solo beneficia a quienes la inician. En resumen, la novia de Kerem Bürsin, Yağmur Tanseepsin, al parecer, ha hecho unas declaraciones que han sido ampliamente interpretadas como un ataque directo o indirecto a Hande Erçel, criticando implícitamente su relación pasada con Kerem y, quizás, insinuando una superioridad personal o de la relación actual. Esto ha desatado una ola de reacciones en redes sociales y en los medios de comunicación turcos, polarizando a los fans, generando un intenso debate y colocando a las tres figuras en el centro de la atención mediática. La ausencia de respuesta por parte de Hande Erçel, por su parte, ha sido vista como un signo de madurez y fortaleza. Ahora, la parte más importante de este vídeo, su opinión. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la novia de Kerem Bürsin actuó de forma inapropiada y poco profesional al hacer estos comentarios, sean reales o atribuidos? ¿Creen que Hande Erçel debería responder de alguna manera, quizás para defenderse o aclarar la situación, o prefieren que siga manteniendo su elegante silencio y no dar pie a la controversia? ¿O quizás creen que toda la situación está siendo magnificada por los medios? Déjenme sus opiniones, sus análisis y sus pensamientos en la sección de comentarios, porque realmente me interesa muchísimo leer lo que tienen que decir. Sus comentarios no solo nos ayudan a entender mejor sus puntos de vista y a generar un espacio de debate constructivo, sino que también nos dan ideas para crear contenido que realmente les interese y les sea útil. Y antes de irnos, no olviden lo que dijimos al principio, y que es fundamental para el crecimiento de nuestro canal y para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Si este vídeo les ha parecido interesante, útil, entretenido, o simplemente les ha aportado información valiosa, por favor, denle un gran like.
Su pulgar hacia arriba es una muestra de aprecio y una gran motivación para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema del mundo del espectáculo turco y las polémicas de sus estrellas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, solo requiere un clic, y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a invertir en mejor equipo y a poder traerles más contenido de calidad. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones al instante y no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo y por su atención. Fue un placer compartir esta información y este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto, más sorpresas. Chao, chao.